Bienvenidos a este video tutorial número 6. En este video tutorial veremos el manejo de coordenadas en Processing. Para esto vamos a configurar un espacio de trabajo. En este espacio de trabajo pondremos una noción básica o pondremos más bien coordenadas para poder entender cuál es el tamaño o explicar cuál es el tamaño y cómo funciona y cómo ubico un punto, cómo ubico una línea. Entonces, bueno, habíamos visto en los tutoriales anteriores que el espacio de trabajo por defecto tenía un tamaño de 100 por 100. Nosotros vamos a configurar uno nuevo de 400 por 300. Vamos a empezar con lo más básico. Vamos a empezar con la función point. A través de esta función nosotros determinamos primero el valor de x y luego el valor de y. Entonces x en este caso sería 400 y y sería 300. Ese es el tamaño de la mesa de trabajo que acabamos de configurar. Entonces vamos a poner point en 200 por 150. El punto está justo aquí en el centro de la cuadrícula, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que la relación que tiene nuestro espacio de trabajo con respecto a la cuadrícula está determinado por píxeles. En este caso, nosotros tenemos delimitado nuestra área hacia este parámetro con x, ¿no es cierto?, hacia la derecha y el margen superior, y hacia la parte baja tenemos la función y. De esta manera nosotros habíamos determinado, ¿no es cierto?, construir un punto. Ese punto está en el centro de nuestro espacio, que es justamente este, ¿no es cierto? Habíamos dicho que nuestro punto mide 200 por 150, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí tendríamos x y acá tendríamos y. Esto es lo que referencia a el tamaño y las coordenadas de cómo nosotros podemos encontrar y localizar un punto. Gracias a esta función nosotros sabemos exactamente dónde está ese punto dentro de esas coordenadas, dentro de ese espacio. Podemos moverlo tranquilamente o ubicarlo tranquilamente hacia la derecha o hacia la izquierda en función de lo que nosotros necesitemos. En este caso la función punto se resuelve rápidamente, no tenemos mayores complicaciones. Vamos a ver ahora con respecto a la función línea. Aquí tenemos más caracteres o digamos así, que navegar en las coordenadas x y y. X el valor primario y como el valor secundario, o puede ser x y x', si le quisiéramos entender de esta manera. Entonces, bueno, vamos a cambiar los tamaños. Vamos a ponerle que con respecto a x tenga un valor de 50, con respecto a y tenga un valor de 70, y ahora vamos con respecto
a la segunda localización del punto. O sea, la línea se construye por puntos, no se construye por un valor total de línea, sino más bien por la distancia que pongamos entre el primer punto, que habíamos puesto el primer punto como X, ¿no es cierto? Y el próximo punto, que aquí podríamos ponerle, no sé, tal vez 80 por 90. Con todo eso hemos construido una línea muy pequeña en nuestro espacio de trabajo. ¿Qué estaría sucediendo aquí? De igual manera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las coordenadas X hacia un sentido, Y hacia el otro sentido, ¿no es cierto? Hacia la parte superior tenemos X, hacia la parte inferior tenemos Y, ¿no es cierto? Hacia la parte baja tenemos X' y hacia la parte lateral derecha tenemos Y'. Ahora, ¿cómo trabajamos con estos puntos o qué estamos... ¿qué valores estamos definiendo en este momento? Bueno, en cuanto a estas dos funciones, aquí tenemos X y tenemos el valor de Y. Por otra parte, tenemos el otro punto que hemos determinado, que sería el segundo punto y el tercer punto. De esta manera nosotros sabemos aquí que aquí tenemos este punto X, y hacia la parte superior tenemos el otro punto que hemos configurado como X y Y. Entonces básicamente así funciona el tema de las coordenadas en Processing. El valor de la línea está determinado por la distancia de los puntos que hemos generado. Podríamos decir que aquí tenemos las primeras localizaciones de estos dos puntos, X y Y, X y Y con otro color, con el otro color verde, ¿no es cierto? Entonces, así funciona el espacio de trabajo de Processing. No tenemos un valor de línea que nosotros podamos estructurar en cuanto al tamaño, sino, o sea, no es un tamaño que nosotros ponemos 400 y es de ese tamaño, sino más bien es la relación que tiene la una línea con respecto a la otra línea y la distancia que yo provoco con respecto a los puntos que nosotros vamos generando. Entonces, esas son las localizaciones. Ese distanciamiento entre los puntos va a hacer que yo sepa dónde están el primer punto y el segundo punto que genera la línea, y básicamente con eso sé exactamente dónde estoy dibujando la línea, ¿no es cierto? El primer valor se refiere a Y, a la función de Y, perdón, de X y Y. Nosotros, si quisiéramos aclarar un poco más esto, lo que podríamos hacer es, con respecto a X, decir que este punto de aquí está configurado con X1 y este mismo punto de origen de acá está configurado por Y1, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con el otro punto que encontramos, ¿no es cierto? Este otro punto sería Y1 y acá tendríamos Y2. Bueno, entonces con esa explicación súper rápida, espero que se haya entendido un poco mejor dónde yo coloco los puntos con respecto a la hoja en donde estamos trabajando. En este caso lo que hemos hecho es
aclarar un poco más, extender la explicación que habíamos hecho en el tutorial anterior. Y con esto nosotros podemos saber que X y Y determinan el primer punto de la línea. En cuanto a su distancia se concibe el siguiente punto que en estos casos lo acabamos de explicar con otro color. Así creamos la distancia y el tamaño de la línea y nosotros podemos determinar qué tamaño va a tener, qué distancia va a tener con respecto a la hoja que hemos trazado. En cuanto a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, a dibujar con respecto a las coordenadas cartesianas, funciona completamente diferente Processing. Processing no funciona de esta manera en como nosotros estamos acostumbrados con X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un espacio de trabajo súper diferente. Si nosotros pensaríamos en este espacio de trabajo, estaríamos pensando que si coloco un punto o si dibujo cualquier forma, estaría ubicado entre X y Y y el encuentro de estos dos coordenadas me daría la localización de este punto, pero en este caso Processing no utiliza este sistema, más bien utiliza un propio sistema de dibujo que fue explicado con anterioridad. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.